Bienvenidos a un servicio de adoración que le ofrece la misión Jesús Esperanza y Vida. Comenzaremos como de costumbre entonando una alabanza musical. Recuerde que si disfruta de nuestras intervenciones musicales, en nuestro canal tenemos un gran repertorio de coritos e himnos, incluso algunos de Navidad y de Semana Santa para la ocasión. Adelante. Continuamos con una alabanza por medio de la lectura de la palabra de Dios, la Biblia. Como ustedes recordarán si han visto videos anteriores, estamos haciendo una serie sobre el libro de los Hechos. El día de hoy nos toca leer Hechos capítulos 16, capítulos de 4 a 10, para después tener el mensaje de Dios de labios de nuestro hermano pastor. Esto lo leeremos junto con usted y aparecerá también en su pantalla. Adelante. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bienvenidos, nos da gusto que nos acompañen nuevamente
en estas predicaciones, esta serie de predicaciones acerca del libro de Hechos. Y la última vez veíamos en el capítulo 15 que Jesús basta para nuestra salvación. Vimos cómo Pablo y Bernabé enfrentaron falsas doctrinas que se estaban ya gestando dentro de la iglesia, ya comenzando la iglesia, y Satanás estaba empezando a meter mentiras y engaño. Vimos cómo la obra de Jesucristo en la cruz, que fue completa y perfecta, nos da la salvación. No tenemos que hacer obras para salvarnos. Tenemos que hacer obras una vez que somos salvos para demostrar que Jesús nos ha salvado, y para dar buen testimonio, y para evangelizar, para ayudar a las personas en necesidad. Sin embargo, para ser salvo no se necesitan cumplir mandamientos de hombres externos al arrepentimiento y la fe. Hoy seguiremos analizando los viajes que hizo Pablo para dejar establecidas nuevas iglesias o para visitar a las iglesias que ya estaban establecidas. Así que vamos a hacer una oración para comenzar. Padre bendito y Señor nuestro, te pedimos que tú nos ayudes y nos guíes con tu Espíritu Santo a entender espiritualmente la enseñanza que nos das tú en tu libro, en la Biblia. Gracias, Señor, porque nos has dado este fabuloso libro, Señor, para que nosotros lo podamos estudiar y obtener de él sabiduría tuya. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros cualquier distracción y nos ayudes a entender de manera espiritual estas enseñanzas tuyas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, en la última parte del capítulo 15 hubo un desafortunado suceso, que quizás ustedes ya han escuchado estudios o predicaciones acerca de esto. Pablo y Bernabé, por desgracia, se separan después de un gran desacuerdo. Ellos habían estado ya juntos por mucho tiempo, habían hecho cosas grandes para el Señor, pero deciden tomar cada quien su propio rumbo. Y así que Bernabé se va a Chipre con Juan Marcos, y Pablo sigue con Silas, que era otro de los discípulos, y él se va a Siria y a Cilicia. Y nos cuenta la palabra que ahí confirmó a las iglesias que había. Ahora bien, también fue en este viaje que Pablo hace con Silas que conoce a Timoteo, un joven que era de madre judía y de padre griego. Había estado sirviendo al Señor, daba buen testimonio entre los hermanos, dice la palabra, y su madre y su abuela eran creyentes en Cristo. Una de las cosas que hace Pablo en este viaje es que entrega las ordenanzas que se acordaron en el Concilio de Jerusalén. Y cuando llega a esas iglesias, él va a fortalecerlas, él va a exhortarles a que sigan en la fe en Cristo, en la unidad, a que sigan predicando la palabra. Y estas iglesias crecían, dice que cada día aumentaban en número. El Señor estaba bendiciéndolas grandemente. Su obra tenía éxito porque su interés principal de Pablo no estaba en otra cosa más que en fortalecer las iglesias. Y las iglesias fuertes, por naturaleza, van a incrementarse, van a crecer, tanto en espíritu como en número, con el paso del tiempo. Notemos que Pablo y las iglesias a las que visitaba no dependían de métodos que se centren en el hombre o en la manipulación. Hoy en día vemos iglesias que crecen mucho, pero no es tanto porque se esté enseñando una doctrina bíblica, porque se esté buscando la santidad, porque se esté buscando obedecer a Dios, sino muchas veces al contrario, porque se está dando permisividad para el pecado, o se está enseñando un evangelio, algunos lo han dicho como light, o se está enseñando un evangelio que ha sido diluido,
y que solamente enseña las cosas bonitas, las promesas de Dios, pero no enseña las responsabilidades que tenemos como cristianos. Entonces, no era así con estas iglesias. Eran fortalecidas por la doctrina que Pablo les estaba llevando, por los ánimos, por la exhortación que les llevaba. Luego sucedió algo en este viaje de Pablo con Silas que nos podría parecer algo extraño. Después de pasar por Frigia y por Galacia, el Espíritu Santo les prohibió hablar de la palabra de Dios en Asia. Bueno, aquí hacemos una aclaración, no se refiere a Asia, al lejano oriente, como China o a India, Corea, etc. No, aquí se refería a Asia Menor. Es un territorio que hoy se llama Turquía. Quizá usted se pregunte, ¿no se supone que la palabra debe predicarse a toda criatura y eso es lo que dejó dicho el Señor? Pues sí es correcto. Sin embargo, a veces Dios tiene otros planes. Solo Dios conoce las razones por las que le prohibió a Pablo pasar por ahí. Quizá no era él la persona indicada para hablarles a esa nación, o quizá no era el lugar indicado en el tiempo correcto para comenzar a traer el evangelio a esta provincia de Asia Menor, que era también era romana en aquel tiempo. Desde luego que no había nada de malo en los deseos de Pablo de predicar en Asia Menor. Simplemente es algo que el Espíritu les prohibió. Las circunstancias de Dios no eran las adecuadas. Algo sucedió que Dios cerró esa puerta. Lo importante aquí que entendamos y que creamos es que el Espíritu de Dios era quien dirigía el trabajo de Pablo y esos viajes que él hacía. Y así en la vida cotidiana y en la vida de las iglesias, a veces Dios nos niega algo, nos cierra una puerta y no sabemos por qué. Y a veces decimos, es que lo que estoy pidiendo es correcto, es la voluntad de Dios, es algo bueno. Sin embargo, en ese momento Dios no permite que suceda o no contesta la oración. En esos casos, lo único que nos queda hacer es lo que hicieron Pablo y Silas: confiar en el Señor y obedecerle. Ellos simplemente hicieron lo que el Espíritu Santo les ordenó, es decir, no vayan aquí, pero no les dijo no vayan a ningún otro lado, así que podían seguir trabajando en el reino de Dios. Ellos no dijeron, Señor, pues ya no me permitiste, bueno, ya no voy a predicar, o ya no voy a trabajar, o ya me retiro, no. Al contrario, ellos siguieron trabajando. Siguieron confiando en Dios y en la provisión y dirección del Señor. También intentaron ir a otro lugar llamado Bitinia, pero nuevamente el Espíritu Santo, mis hermanos, dice la palabra que no se los permitió. ¿Qué pasa entonces? Ni aquí ni allá tampoco. Bueno, ¿qué podemos hacer si hay muchas puertas y se nos cierran dos? Pues seguir con la tercera, ¿verdad? Entonces ellos, dice la palabra, que siguieron y pasaron a Troas. Pero Dios cambió sus planes a como Él decidió. Originalmente Pablo y Silas no tenían pensado ir a Troas, pero Dios cambió sus planes como Él lo decidió, Él acomodó las cosas. No siempre el Espíritu Santo nos abre puertas. A veces decimos, Señor, ábrenos puertas aquí o allá. A veces también las cierra, para que nosotros tomemos otro camino distinto al que íbamos a tomar. A Pablo y Silas, y ahora también Timoteo, que ya se les había unido, se les cerraron dos puertas, que eran Asia Menor y Bitinia. Así que terminaron yendo a Troas. Lo mismo ha sucedido en tiempos más recientes. Por ejemplo, ha habido valientes misioneros cristianos que han tenido que cambiar sus planes porque Dios se los cambia. Por ejemplo, David Livingstone quería ir a China, pero Dios lo envió a África.
William Carey quería ir a Polinesia, pero Dios lo envió a la India. Adoniram Judson fue a la India, pero Dios le guió a Burma. No se desanime, hermano, si Dios le niega algo que usted quiere o le cambia sus planes y termina haciendo algo distinto a lo que tenía pensado al principio. Recuerde que Él es más sabio que nosotros, tiene una visión mucho mejor que la de nosotros para enviarnos al lugar que Él quiere que vayamos. Es como cuando si usted se ha subido a algún avión o algún helicóptero, se dará cuenta que estando allá arriba se tiene una visión mucho más amplia y se pueden ver las ciudades, los pueblos, las carreteras desde arriba, y nosotros que estamos abajo pues solamente vemos algunas casas o algunos edificios, algunas calles, pero no toda la ciudad. Así es Dios, Dios está viéndolo todo desde arriba. Luego de estas puertas cerradas, que quizá algunas personas ya ahí estarían algo desanimados, pues Dios les manda ahora sí la ruta por la que deben ir. Y Pablo ve una visión de noche. Un varón macedonio le pidió que pasaran y les ayudara, que pasaran a Macedonia. Y así comenzó el primer viaje misionero de Pablo a Europa. Pablo quería ganar algunas ciudades para Cristo, pero Dios quería que ganara un continente, Europa. El varón en su visión le pedía, ayúdanos. ¿Y sabe cuál es la mejor ayuda que usted le puede dar a una persona? Pues es llevarle el Evangelio de Cristo. Ese Evangelio que cambia vidas, que da paz, que da bendición y que cambia a muchas personas. Porque dice la palabra ahí en 2 Corintios 5:17, dice, nueva criatura es aquella persona que está en Cristo. Así que, hermanos, cuando usted lleva el mensaje de salvación a una persona, no solamente está llevándole un pensamiento bonito, una frase motivacional, le está llevando un cambio en su vida. Muchas personas que han estado en adicciones, que han estado en problemas fuertes en su vida, no pueden, por más que la gente les trate de ayudar, no pueden cambiar, sino hasta que aceptan a Cristo en su corazón. Entonces, la mejor ayuda que podemos llevarles a las personas es a Cristo. Por supuesto, dice la palabra que si nosotros estamos en posibilidades de ayudar físicamente a alguien que lo necesita, que sabemos que necesita, pues lo podemos también hacer para también dar un buen testimonio. Pero lo más importante es que llevemos el Evangelio de Cristo. El relato bíblico dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Nuevamente estamos viendo, mis hermanos, que Pablo y Silas, junto con Timoteo, fueron obedientes a lo que Dios les dijo, a la voz de Dios. Y dice que enseguida no tardaron en obedecer a Dios. No dudaron en hacer un largo viaje, quizá hasta peligroso, para predicar el Evangelio en el lugar donde Dios les indicaba. De hecho, cuando llegaron a Troas para dirigirse a Macedonia, es cuando muchos catedráticos de la Biblia creen que se les unió otro gran evangelista, otro gran discípulo del Señor, llamado Lucas, precisamente el autor que escribió, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, este libro de Hechos que estamos estudiando precisamente. También escribió, obviamente, el Evangelio de Lucas, pero veamos cómo Dios pone todas las cosas en su lugar. ¿Por qué estos eruditos piensan que ya Lucas se les había unido? Porque dice, procuramos partir, es decir, en plural, procuramos, no dijo procuraron ellos partir, sino procuramos nosotros. Por lo tanto, ya se les había unido en este viaje. El plan de Dios entonces es que fueran a predicar a Macedonia y a toda Europa. Y también el plan de Dios tenía
como objetivo que conocieran a Timoteo y que conocieran a Lucas, ambos cristianos de gran utilidad para la obra. Hermanos, necesitamos orar para escuchar claramente la voz del Espíritu Santo. Y también orar para pedirle a Dios que cuando Él nos hable, nosotros seamos obedientes, como en el caso de los apóstoles que están aquí narrando su viaje. Pidamos a Dios, pues, el discernimiento necesario para escuchar sus mensajes cuando Dios dice no y cuando Dios dice sí, cuando cierra una puerta y cuando abre otra. Y con fe continuar cuando no se abran puertas. Pero también entender cuándo se nos cierran las puertas. Tenemos que confiar en Dios cuando nos habla mediante el Espíritu Santo. ¿Y cómo te habla el Señor? Bueno, principalmente nos habla con su palabra santa. Si usted lee la palabra del Señor, pues Dios le va a hablar. También nos habla por medio de algún mensaje, de alguna predicación, incluso de algún canto, alguna alabanza, algún estudio bíblico. Tengamos nuestro oído y nuestro corazón atentos a Dios, a escuchar qué es lo que nos dice. A veces nos habla con situaciones. A veces le pedimos al Señor que nos conceda algo y se lo pedimos una y otra vez y no nos lo concede. ¿Qué está diciendo? Pues que ahorita no. Está diciendo que en ese momento la puerta está cerrada, que tal vez necesitamos ir a otra puerta. Así que si usted quiere escuchar la voz del Señor, trate de escucharlo, pídale en oración, pídale su guía y el Señor, le aseguro que se la va a dar, porque dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. El Señor nos quiere guiar, el Señor nos quiere mostrar. Es cosa que nosotros querramos escuchar y obedecer. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú hoy nos has mostrado, por medio de este ejemplo de los viajes de Pablo, que tú, Señor, tienes planeado para nosotros nuestro viaje. A veces abres puertas, pero también a veces las cierras. A veces facilitas las cosas, pero también a veces dices no, o nos pones un alto en nuestra vida. Te rogamos, pues, Señor, que nosotros seamos sabios para escuchar y para entender tu palabra, y obedientes para realizarla. Gracias, mi Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu bendito Hijo. Amén. Mis hermanos y amigos, los esperamos en siguientes cultos virtuales. Puede suscribirse aquí en el canal. Si vive en Aguascalientes, también lo esperamos para que físicamente nos acompañe a nuestra iglesia. Que el Señor le bendiga y esperamos verlo pronto.